asistí a la estupenda presentación de Claudia y la verdad es que yo traía algo muy similar, así que podríamos ahondar, porque la verdad es que pensé cómo abordábamos los fenómenos de la sociedad chilena desde la Constitución a partir de los marcos internacionales que son el punto de partida. Les quiero hacer una aclaración y pedirles excusas porque no es lo que habitualmente me ocurre. Yo solamente dispongo hasta las 12:05, 12:10 por un compromiso previo. Lamentablemente no me voy a poder quedar a la discusión, no lo hago nunca. Siempre estoy desde el principio y me quedo hasta el final. Pero surgió un compromiso ineludible y tuve que compatibilizar esta presentación con lo otro. Así que, pero quedarán en manos de Hernán Frigolé. Digo, en las buenas manos de Hernán. A mí me pareció muy oportuna la forma en que partió Claudia y yo quería señalar que en el debate constitucional que tenemos por delante hay dos elementos que lo explican y que van a fundamentar la discusión que tiene que ver con el tipo de sociedad que aspiramos se pueda expresar en la nueva Constitución. La primera, y no por casualidad, es que la nueva Constitución surge a partir de un estallido social que lo que hace es poner en la agenda pública con una fuerza como no había tenido en décadas antes las múltiples dimensiones de la desigualdad social chilena. Eso es lo que se concentró en octubre del año pasado, la multiplicidad de dimensiones que se expresa en una diversidad social que en vez de ser una riqueza, la diversidad se constituye en fuente de discriminaciones, privilegios, exclusiones, inclusiones. Por lo tanto, ser diverso en la manera en que la sociedad hoy día está funcionando y que está normada en la antigua Constitución, la diversidad lo que se traduce es en un modelo de sociedad que discrimina según la diversidad y por lo tanto renuncia a asumir la riqueza que tiene una sociedad diversa. Y eso ustedes lo pueden ver además en la Constitución vigente, en que la diversidad no existe, no está nombrada, no está mencionada. Por lo tanto, habla de un genérico homogéneo, un ciudadano, ciudadana tipo. Al no reconocer la diversidad, los colectivos diversos, evidentemente elude y permite que esta diversidad sea hoy día fuente de trato desigual. Que es un poco lo que estaba señalando. Digo porque esta es la base que explica que hoy estemos discutiendo sobre la nueva Constitución. Voy a dar un ejemplo. Me contactó un periodista de la revista Mensaje porque está haciendo una crónica, un reportaje, en donde pregunta cuál es el convencional tipo. Es decir, cuál debiera ser el tipo de convencional que debiera ir a la convención. Y le contesté lo que estoy diciendo acá. Para mí no existe el convencional tipo. Para mí existe una convención constitucional que refleje la diversidad social. Precisamente lo que quiero eludir en la Constitución es que exista el modelo tipo y que se exprese una diversidad. ¿Qué es lo que tiene de común o hace posible la convivencia de la diversidad? Claudia hablaba de la dignidad común de todos ellos. Yo me atrevería a decir lo que el país, la sociedad debe asegurar como bien común o el bienestar es la igualdad de trato, la igualdad de derechos. No solo la igualdad de oportunidades, sino la igualdad de resultados. Uno no puede solo garantizar el punto de partida, tiene que garantizar algunos puntos de llegada. Eso se llama igualdad de, no solo de trato, sino igualdad de derechos. Precisamente porque somos diversos, es que tenemos que tener una constitución que sancione la igualdad de derechos. Ese es el primer marco. El segundo, con toda la discusión que aquí ya se planteó,
el acuerdo que nos llevó a la nueva Constitución es un acuerdo entre sectores políticos que pensaban y piensan distinto. Por lo tanto, hubo que negociar. Esto que se llama la cocina, no es cocina, es de la política negociar las diferencias. Es lo mismo que va a tener que hacer la Convención Constitucional. Se van a sentar 150 convencionales, hombres y mujeres, y van a tener que arbitrar el modo en que la deliberación de todos ellos, eso se llama negociar, poner normas, acordar cómo vamos a arbitrar los distintos puntos de vista y cómo vamos a llegar a un resultado que nos haga posible a los 155 en la Constitución, en el acuerdo que se firmó el año pasado, es otra fórmula, lo que hace el Congreso, etc. Y por lo tanto, en ese acuerdo hubo dos elementos fundamentales que son la base de la discusión que tiene esta escuela. Uno, la llamada hoja en blanco. La hoja en blanco fue la contracara de decir hay limitaciones de quórum. Ustedes han escuchado el debate que se suscitó esta semana por un proyecto de ley que dice que la Convención Constitucional debiera revisar los 2/3 del quórum, que sería la norma, frente a cada norma que se discuta, tienen que haber 2/3 de acuerdo para que quede en la Constitución. ¿Qué dice la hoja en blanco? Si esos 2/3 no se alcanzan, no va esa norma. Pero si no va esa norma, no rige la norma vigente en la antigua Constitución porque hay hoja en blanco. Y eso que no queda, por lo tanto, queda latente y eventualmente puede ser repuesto en el debate legislativo. Ese fue, y dentro de las limitaciones que también se acordaron está, por un lado, la hoja en blanco tiene, como alguien dijo, contornos. Tiene derechos y tratados y convenciones internacionales pactadas por el Estado de Chile que se van a respetar, que son las que comentaba recién la Claudia, en materia de derechos humanos, y toda la secuencia que ha habido posterior a 1948. Tenemos los derechos económicos, sociales y culturales, y a partir de ahí un conjunto de nuevos derechos que se llaman de segunda y tercera generación, que van ampliando el arsenal de derechos a medida que las sociedades progresan y la diversidad así lo exige y lo demanda. El mundo de los derechos humanos es un mundo dinámico, progresivo y activo en el tiempo. No tenemos un catálogo cerrado. No sé si me explico. Por lo tanto, las constituciones tienen también que tener la capacidad de tener normas internas que les permitan adecuarse también a los cambios que se producen en el tiempo, teniendo lo que uno pudiera decir una normativa o principios básicos comunes que van a arreglar siempre la forma en que vamos a convivir. Entre otras, que las formas de convivir se complejizan con el tiempo, cambian y por lo tanto hay que abrirse a nuevos cambios. La pandemia es la mejor señal de que las sociedades y el mundo entero puede vivir un fenómeno que vamos a tener también que reflexionar de cómo también lo metemos hoy en el debate constitucional, el fenómeno que aparece con la emergencia. Y entiendo que la discusión que recién se abrió es por qué se puso en igualdad de condiciones tratados comerciales, que efectivamente no tienen la estatura de los tratados de derechos humanos, de derechos económicos y sociales, de derechos de las personas. Y efectivamente fue parte de esto que yo llamo una mesa de negociación de posturas distintas. Cómo se arbitre todo esto también es parte de la Convención Constitucional, el cómo se va a trabajar todo esto. Pero a mí me pidieron que me hiciera cargo particularmente del ámbito de los derechos de la sociedad en la Constitución. Hay un elemento que es central a todas las convenciones internacionales que el Estado de Chile, como bien señalaba Claudia, y no los gobiernos han adoptado. Por lo tanto, son una norma constitucional que nos rige más allá de gobierno a gobierno, del ciclo político. La primera es su carácter de universales.
Esa es una condición que choca si uno mira el ejercicio de la sociedad en Chile, es que la noción de universalidad está totalmente ausente. Esa es una primera condición. Tenemos un Estado que garantiza supuestamente a través de tratados internacionales derechos cuya primera definición es la universalidad, pero no está ensajada la universalidad constitucionalmente en la normativa nuestra. Segunda condición es la de la progresividad. Eso, todos los tratados, las convenciones internacionales, lo que te dicen es progresivamente los derechos no pueden nunca retroceder, están obligados siempre a avanzar. No puede haber acontecimiento de la humanidad que justifique una vuelta atrás. Y en ese sentido son irrenunciables y son progresivos en el tiempo. Uno pudiera eventualmente decir, dada la situación crítica que se vive en algún momento dado, vamos a congelar en cierto momento. Los estados de excepción, como lo que estamos viviendo, son una vulneración al derecho a la circulación, por ejemplo, en ciertos horarios, pero es un acuerdo de que hay ciertos estados de excepcionalidad que sin conculcar tus derechos básicos tienen que limitar el ejercicio de algunos de ellos. Eso, en materia de derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo los derechos sociales que tienen que ver con la sociedad, la condición es la progresividad y la no regresión de ellos. Esto está amarrado a una, por cierto, otra condición, que también lo señaló Claudia, pero que está formulado tal cual por las convenciones, particularmente por la de derechos económicos, sociales y culturales, y es que los estados tienen que hacer el máximo de los esfuerzos, léase, a colocar el mayor de los recursos disponibles para que la universalidad funcione y para que los derechos sean progresivos en el tiempo. Esto lo dicen las convenciones. Nada en nuestra normativa, y el último que es muy importante, son interdependientes. Fíjense ustedes los debates que tenemos en Chile, cuando nos dicen los niños primeros en la fila. Eso significa poner en la tercera, cuarta, quinta o en cualquier lugar de la fila a otros u otras. ¿Qué es lo que nos dicen las convenciones? Son interdependientes. Yo no puedo, a nombre de los niños, castigar los derechos de los adultos mayores, o a nombre de las mujeres, castigar el derecho de los pueblos indígenas. Los derechos son interdependientes y por lo tanto eso que se llama indivisibles, quiere decir eso. Por lo tanto, es parte de la deliberación política el como progreso en el tiempo, cuántos recursos hago, mayores esfuerzos fiscales para garantizar que eso se pueda responder, y cómo la no regresividad corresponde a que yo garantizo la multiplicidad de estos derechos. ¿Qué es lo que le pedimos entonces a la Constitución una vez que aprobamos en el acuerdo o en el pacto por nueva Constitución que se suscribió el año pasado, que se iban a respetar estos derechos? A mí me parece de obviedad traducir estos parámetros, estas consideraciones, estas formulaciones que son propias de las convenciones internacionales, traducirlas en modo constitucional a la realidad social chilena. Y por lo tanto, no solo debemos respetar los tratados o convenciones internacionales suscritas, sino encontrar el modo en que la nueva Constitución recoja los contenidos fundamentales de esas convenciones en el ámbito de la nueva Constitución de Chile. No solo para ser examinado internacionalmente si cumplimos o no las convenciones, sino para que nosotros como sociedad nos construyamos nuestro decálogo de derechos, pero no solo el decálogo, la exigibilidad y el cumplimiento de esos derechos y qué características debe tener.
pienso que la mejor manera es traducir estos grandes acuerdos internacionales, traducirlos a la realidad social chilena. Esa para mí es una consideración de que debiéramos tener a la vista. Pero ¿bastará solo eso? ¿O necesitamos, y algo de esto mencionó Claudia, no solo tener un decálogo de derechos y definir en los modelos, en las modalidades de la institucionalidad democrática que se dé en el debate de la Constitución, el Estado chileno, cuáles serían los instrumentos para hacerlos exigibles y cumplibles? ¿O también tenemos que tener una definición valórica de principio fundacional de la Constitución que explique el por qué vamos a desarrollar esto dentro de la Constitución? Casi todas las discusiones que hemos oído hasta ahora dicen hay dos grandes áreas en la Constitución. El área de derechos, que es la que más fuerza ha tomado, precisamente porque es la mayor demanda ciudadana, la agenda social ha estado muy, muy presente. Hay otro apartado a la que se le da menor importancia, pero que es de la mayor importancia, porque es la que habilita y permite el ejercicio de los derechos en este país y tiene que ver con el entramado político, institucional, normativo que le va a dar viabilidad. Todo eso que parece más tedioso, que los constitucionalistas llaman la sala de máquinas, que tiene que ver con el régimen político, con los modelos de gobernanza, con la forma en que vamos a definir partidos, organizaciones sociales, los roles de las instituciones, etc. Eso no lo menospreciemos, porque ese entramado, esa arquitectura, es la que va a habilitar la posibilidad del ejercicio de derechos, de su exigibilidad, de su cumplimiento, de su implementación. América Latina está llena de constituciones con decálogos de derechos, pero habiendo descuidado esta otra dimensión de las constituciones, esos derechos son papel, son tinta. No tienen un marco normativo que los haga exigibles y cumplibles. Preocupémonos que en la nueva constitución eso esté. Pero eso requiere, como señalaba, algunos dicen la poesía de la Constitución, yo creo que es el espíritu de la Constitución, eso que Claudia llamaba este acuerdo que cada uno de esta sociedad, cada miembro de esta sociedad como parte de una comunidad, quisiera que fuera el marco normativo y valórico por el cual sintiéramos que somos parte de una comunidad de diversos con igualdad de derechos, en esa comunidad de distintos, y que tiene que ver con los fundamentos que van a presentar la nueva Constitución con su marco conceptual y valórico. Nosotros, por lo menos el mundo del socialismo, el mundo progresista, las constituciones democráticas más progresivas que hay en el mundo, lo han zanjado con esta frase que ustedes habrán oído, con el carácter de un Estado democrático y social de derechos. Esa es como la primera gran declaración. Por lo tanto, que primero define que hay un Estado que garantiza los derechos políticos, civiles y sociales y una comunidad que le reconoce, por lo tanto, al Estado la responsabilidad indelegable e insustituible de ser el garante del ejercicio de una nación en donde los derechos sociales, civiles y políticos tengan vigencia. Esa declaración, que es de 3 frases, es parte de la polémica que va a estar presente en el debate constitucional. Esto es parte de una discusión. Este es el espíritu que tiene detrás, el hacer una declaración del rol del Estado, del rol de la solidaridad, por tanto. Cuando decimos solidaridad, la manera de expresarla en casi todas las culturas no es solo por la manera en que la comunidad se organiza y se hace cargo del otro, sino es la manera en que uno redistribuye la desigualdad del poder. La solidaridad es la manera en que uno redistribuye el poder.
el poder concentrado económico se redistribuye por la vía de impuestos. Cuando uno eleva la solidaridad como un valor fundante de la sociedad, habilita a que haya un Estado que pueda recurrir a que los que más tienen, más pongan. ¿Para qué? Para que los derechos que se declaran universales puedan ser universales y progresivos en el tiempo y no tengan que regresar, no tengan que retrotraerse. Estamos llenos de experiencias en América Latina, en Chile, en donde cada vez que viene una crisis, los primeros que retroceden en materia de derechos efectivos son los sectores de menor poder, precisamente porque no existen las herramientas, no existe el marco normativo que limita e impide que eso ocurra. Y por lo tanto, zanjarlo constitucionalmente es hacer una declaración valórica de que queremos tener una sociedad en donde al redistribuir el poder considere que los que más tienen, los que más saben, los que más pueden, transfieran sus saberes, sus conocimientos y sus haberes para que el conjunto de la comunidad goce a lo menos de lo uno que podría llamar son los estándares de dignidad y bienestar que el conjunto de la comunidad va a convenir en la nueva Constitución. Ese marco fundante, valórico, etcétera, es decisivo y probablemente va a tomar mucho tiempo su discusión. Va a ser más simple, es decir, es muy difícil que hoy nadie diga, no, no quiero el derecho a la educación, vamos a entrar en una discusión. Ojo, cuando hablamos de derecho a la educación, no es lo que dice la actual Constitución, el derecho, mi libertad de elegir, es la obligación mía de proveer, es cambiar el eje. Porque hoy día están en el catálogo, pero están puestos como la libertad de elegir. Cuando uno le dice tiene oferta pública y privada, usted decida, evidentemente lo que tiene es la libertad de elegir y se abdica como Estado decir yo garantizo, y yo garantizo, mi único instrumento para garantizar es el Estado, no tengo otro. Y por lo tanto lo convierto en un bien público garantizado, por lo tanto gratuito, no lo puedo sujetar a la capacidad económica de cada quien, al mercado, y eso no obsta para que no existan eventualmente también provisiones privadas, pero en la medida que yo le garantizo a todos y todas en esta sociedad ese derecho. Después podrán aparecer los elementos de provisión privada que no conspiran con esto. Y por eso decía, el elemento de solidaridad es el que hace que esto sea posible y progresivo en el tiempo, porque tiene que ver precisamente con un gran debate que eso es parte de la ley, no del marco constitucional, las reformas tributarias. Pero podemos tener un marco y seguramente además Frigolé, Hernán, para entrar en el detalle de eso, eso también tiene el cómo limitas, cuando hablamos del privado, el qué significa el concepto de la propiedad y cuál es la responsabilidad social que le pone límites a la propiedad privada. Los límites están puestos en este marco fundante inicial, del tipo de comunidad de diversos con iguales derechos que deben convivir en este país bajo el valor de la solidaridad que tenemos. Esto era para mí como el elemento central. Yo creo que no tiene mayor sentido que nosotros entremos al catálogo de derechos fundamentales. Evidentemente han estado en la agenda pública, salud, educación, seguridad social, vivienda, justicia. Acaba de mencionar Claudia, habla de una alimentación saludable. ¿Alguien hubiera imaginado que el derecho a la alimentación iba a ser un derecho que debiéramos discutirlo en la Constitución hasta antes de la pandemia? Se hablaba de alimentación sana. No, aquí estuvo en discusión la seguridad alimentaria, cuando en el país vimos 1000 ollas comunes y vimos que en los hogares faltaba la alimentación, no la alimentación saludable. El derecho a la alimentación estuvo amenazado. Nunca hubiéramos imaginado que eso nos podía ocurrir y ocurrió. Y por lo tanto ese es un tipo de debate que nos pone, cuando yo digo que las emergencias hacen emerger y aparecer fenómenos que de pronto estaban ocultos, nuevos o antiguos, es importante examinarlos.
Pero todo esto me lleva a, para concluir y no extenderme más allá del tiempo que tengo disponible y que me había comprometido, nos lleva a tal vez algo que se ha hablado muy poco y que para mí también es parte del marco fundante o introductorio o valórico de la Constitución antes de entrar al decálogo de los derechos y antes de entrar después a los mecanismos institucionales que los hacen exigibles y los garantizan. Y es hablar de un Estado protector. La humanidad y los distintos sectores sociales estamos sujetos al riesgo de lo imprevisto o al riesgo previsible. Las migraciones, hemos visto catástrofes, la pérdida del empleo, una enfermedad, el ser un niño, niña y adolescente y por lo tanto tener niveles de dependencia muy severa, porque está prohibido el trabajo infantil, no puede ser autónomo, o un adulto mayor que deja de ser parte de la fuerza laboral activa, no puede proveer su ingreso y por lo tanto, una vez más, sus condiciones de alta vulnerabilidad o dependencia. Es decir, el recorrido del ciclo vital de todas las personas en estas comunidades es cómo el Estado te protege de riesgos previsibles e imprevistos. Y por eso hablar de un Estado protector que está vigente, garantizar derechos es porque precisamente el riesgo es la pérdida del derecho. No solo tenemos estructuralmente una situación de desigualdad de derechos, sino que tenemos intrínseca y estructuralmente condiciones de riesgo que hay que prever y asegurar y garantizar que eso no menoscabe en el derecho. Esta noción de protección a mí me parece que nos lleva a un debate central que es propio de los estados de bienestar, dado que Yolanda hablaba mucho de la experiencia europea, propio de los modelos europeos y de los que hay muy poco en nuestra sociedad. Y es por lo tanto instaurar, esta es una opinión personal, no ha sido conversada ni discutida ampliamente, elevar a rango constitucional la protección social. Y la protección social tiene dos grandes ejes. Y esto vuelvo a poner en discusión un tema que no ha estado en la palestra, me atrevo a hacerlo acá en este espacio de formación, precisamente para abrir un debate. La protección social tiene dos grandes ejes. Uno es la protección de los ingresos. Hay ciertas condiciones de dignidad que requieren tener condiciones de ingresos básicos de dignidad, que uno podría decir que son condiciones básicas. Y lo otro es la generación de las capacidades para hacerse cargo de manera autónoma de los proyectos de vida personales en comunidad, que son los derechos sociales. La protección social es el mecanismo por el cual yo puedo ejercer el derecho. Y todo el mundo asocia la garantía, la seguridad de los ingresos al trabajo. Y entonces aquí nos enfrentamos a dos fenómenos que nos han hecho visible que no es verdad esa afirmación. El trabajo gratuito que realizan las mujeres, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado, no genera un ingreso y por lo tanto no genera una seguridad de ingreso. Es un trabajo invisible, no reconocido. Esa es una dimensión. La otra es que crecientemente Chile tiene un 30% de informalidad, tenemos hoy un nivel de desocupación de 2 dígitos. La tendencia mundial antes de la pandemia era a que el trabajo humano crecientemente sustituido por el trabajo de máquina, por la inteligencia artificial. Por lo tanto, van a haber pérdidas de empleo, cambios por otro. El trabajo dejó de ser la fuente segura de ingresos, de esto que podríamos decir la protección. ¿Cómo se protege el ingreso del trabajo? A través de la negociación sindical que permite asegurar que las partes negocien una retribución digna del trabajo. Pero ¿qué pasa cuando eso no existe? Y empieza a surgir un debate mundial, y que lo traducimos hoy también en Chile, es que tal vez la protección social, así como
por la sola condición de un derecho ciudadano y ciudadana, es la salud, la educación, la justicia, la alimentación, debiera haber algo equivalente en cuanto a ingreso, como derecho ciudadano, y no como algo regulado laboralmente, que eso pasa al ámbito de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Acá estamos hablando de un piso de ingreso básico, de dignidad, que todo ciudadano o ciudadana debe tener. Esto se está llamando en el mundo renta básica universal, tiene que ver con las transformaciones, por eso decía, las constituciones tienen que estar abiertas a las transformaciones que el mundo, particularmente ahora con la revolución tecnológica, informática, inteligencia artificial, las nuevas ejercicios, las llamadas aplicaciones, etcétera, están revolucionando el mundo del trabajo y generando un nuevo panorama. Esto está incipiente en la discusión en el país, creo que está en el debate, que no debiéramos obviarlo porque todos estos elementos nuevos van a tener que estar en el debate de la Constitución. Es una Constitución a 20, 30, 40 años y tenemos que anticiparnos a estos fenómenos.